Cuatro, ya. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos al Festival Laptop, bienvenidos a este nuevo espacio que estamos abriendo. Hoy tenemos a un invitado muy especial que se llama Oscar Salamanca. eh, y bueno, muchos lo conocen por los videoartes y porque, bueno, este fin de semana pasado estuvimos en una exhibición con el festival y él fue uno de los artistas invitados a la exhibición. Entonces lo tenemos acá en vivo y en directo para que los que quieran participar ingresen para hacerle algunas preguntas, para que él nos cuente también su experiencia y su visión acerca de lo que está sucediendo en este momento en la actualidad pues, en el momento actual, a nivel tanto político como artístico. Y bueno, también me gustaría que él mismo se presentara. Entonces, hola maestro, ¿cómo está? ¿Qué más átomos? Toda esa audiencia del festival, yo me imagino que grande, potente, que ya lleva muchos años el festival y ha sido una cosa como de mucha resistencia de parte tuya, de parte de tus colaboradores, los artistas que creen en ti, los públicos que tú estás movilizando también, no solamente aquí en Pereira, sino que yo veo que el festival se ha convertido en un evento con muchas implicaciones nacionales e inclusive internacionales por la calidad pues, de las personas que tú tienes siempre presentes para que participen en tu festival, o bueno, el festival de todos, ¿cierto? Ujú. Sí, es que esa es la idea. Esa es la idea del festival. Sí, voy a presentar, de pronto algunas personas, me imagino que muchas personas no me conocen, Sí. de repente otras sí me conocen un poco más por el tema de que he sido artista plástico durante toda mi vida y he trabajado no solamente en Pereira, sino que he trabajado en otras ciudades del país, como por ejemplo Manga, la ciudad de Bogotá. He estado muy vinculado también con la movida cultural de ciudades como Barranquilla, Cartagena, Duitama. Allá un saludo también a nuestros amigos de Culturama. En Piedecuesta, a nuestros amigos de Cusiguaira también. Hemos hecho muchas actividades que, bueno, que han logrado traspasar no solamente cierto que es donde donde yo me movilizo, sino también de pues, trabajar con todo lo que tiene que ver con el movimiento, planes de cuerpo en situación, que me interesa mucho, digamos, las investigaciones que tienen carácter autorreferencial. Entonces, ¿quién soy yo? Pues yo soy un artista plástico que estudié en la Universidad Nacional Artes y luego incursioné en la Ciudad de México, incursioné en la escultura, me interesó mucho la escultura en madera y creo que México tuvo una influencia muy fuerte en mi trabajo porque pude conocer personas que me marcaron demasiado, como el maestro Luis Cuevas, el maestro Luis Carpizo, hicimos grandes alianzas también con personas como Said Dawkins, como por ejemplo Cuauhtémoc Rodríguez, entrevistas. Bueno, en México estuve estudiando escultura, pero también empecé a estudiar en esa época que era la fotografía digital. Estábamos nosotros en una transición desde la fotografía analógica y yo para dar el museo de el museo que era en la calle Horacio, en una zona, digamos, muy exclusiva de la Ciudad de México, y la cual este museo tenía una gran colección de piezas coloniales, más que nada en su colección eran como, sí, como piezas coloniales de ese barroco, ese barroco choruresco mexicano, y también una parte del museo lo dedicaban como a todas estas experimentaciones con la imagen. Está hablando de que la fotografía en el momento era una fotografía nada,
el profesor que yo tenía, el profesor Serrano, el profesor se había comprado una cámara digital que era una rareza, una cosa muy extraña, sí, y digamos que gracias a esas posibilidades que estaba abriendo el profesor Serrano, el tema de las cámaras digitales, desde lo analógico pasamos a lo digital y fue muy rico porque pudimos trabajar también en las escenografías de las telenovelas que producía Televisa. Esto gracias también a, digamos, a la colaboración del señor Luis Carpizo, que era, la producción era un productor de Televisa, muy amigo mío, coleccionista de mi obra, y él, digamos que fue como de las personas que me introdujeron como en la parte del movimiento, digamos, lo que era posible hacer un tipo de imagen con, digamos, con un carácter muy pictórico, pero dentro de una dinámica en donde la tecnología cobraba mucha importancia, que era esto de la fotografía digital, pero también esto Y bueno, del también me video. gustaría que él mismo se presentara. Luego de esa Entonces, experiencia en México, yo me traslado a la ciudad de Nueva York a trabajar el tema del grabado. Allá estuve estudiando con el profesor Roberto de la Mónica y él fue, digamos, mi tutor durante esa estancia en una escuela fantástica que tienen allá en Nueva York que se llama la Liga de Estudiantes de Arte, el Art Student League. Este sitio, digamos que es muy amable en el sentido de que para poder estudiar allí no era necesario acreditar inglés, porque ellos partían, porque digamos que el arte era el idioma universal y que no se necesitaba sino manejar eso, manejar la imagen artística, manejar como el discurso de la plástica para poderse comunicar con otras personas de otras, digamos, de otras civilizaciones o de otras maneras de ver, digamos, el mundo. Entonces habían coreanos, habían chinos, habían taiwaneses, turcos, pero sobre todo había también mucha población de latinos que llegábamos allí a aprovechar los talleres de la Liga de Estudiantes de Arte. Esta Liga de Estudiantes de Arte la creó un personaje muy conocido por todos y muy querido, que es el señor Jackson Pollock, todo uno de los creadores de esta escuela, bueno, que se mantiene en la ciudad de pregrado, pero también entonces, bueno, digamos que para mí fue muy importante estar allí vinculado en esta escuela, porque además me ha dado la oportunidad de visitar muchos museos. De Manhattan, cerca del museo de arte, entonces, lo interesante de estar en esta escuela no es tanto por estar en una escuela, sino por la facilidad, digamos, de conexión que uno tiene con las colecciones, no solamente estos museos, sino las colecciones privadas que existen aquí. Y bueno, toda la movilidad cultural, porque digamos que con estas escuelas también hay una sinergia increíble de personas todas como, digamos, a la expectativa de encontrar posibilidades, de oportunidades para exponer, oportunidades para trabajar, como para, también como para distribuir como conocimiento, información, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esta experiencia me puse 6 meses y de regreso, digamos que me mucho ya de manera más formal y me intereso por un doctorado en España que afortunadamente pude desarrollar desde el año 2000 hasta el año 2005. Este doctorado, digamos, que lo enfoqué digamos, hacia el campo del dibujo, porque digamos que el dibujo siempre ha sido una constante dentro de la manera como me interesa mirar las pantallas del mundo, porque el dibujo tiene como una especie de movilidad, como una maleabilidad en el cual aparece el dibujo dentro de la plástica, pero también aparece el dibujo dentro de la gráfica o el dibujo dentro de la imagen en movimiento. Sí, Julián, dime. sí, sí. Profe, no, escuchándolo, que sí, que para las personas que están ingresando, que por favor
colaboren compartiendo el link, compartiendo la información y también si quieren hacer algunas preguntas, pues que participen. Y para recordarles que les está hablando Oscar Salamanca, se está presentando, entonces, bueno, acá el resumen pues con el maestro, acá los sigo pues dejando con el maestro. Siga maestro, sígase presentando que lo estamos escuchando. Muchas gracias, Julián, y también a tu querida audiencia por tenerme, digamos, paciencia en este momento, ¿no? Tranquilo, Yo sé que maestro. escuchar a un triste siempre enfada. Pero bueno, cuando uno hace como todos estos, digamos, todas estas presentaciones de lo que uno ha sido, existe como también como una especie de mirada con mucha nostalgia, ¿cierto? Como de mirar hacia atrás para darse cuenta de pues, que uno está, digamos, está construido por una serie como de miserias que se van acumulando allí y que los títulos muchas veces se convierten en eso, como una especie de acumulación que a veces no significa nada, que a veces no tiene, digamos, ningún tipo de importancia más allá como de la parte formal. ¿Por qué digo eso? Porque es que resulta que muchas veces uno dice, no, yo soy tal persona, tengo tal título, estudié en tal parte, pero detrás de esa titulación, detrás de ese papel, lo que hay es un cúmulo de experiencias allí como destinadas digamos, a graficar como una historiografía de vida, ¿sí? Y eso fue lo que me pasó precisamente al llegar a España. ¿Por qué? Porque es que a veces hace falta, y yo creo en esa teoría, con mucha fuerza, hace falta dentro, digamos, de las expectativas de los artistas latinoamericanos, hace falta mucho tener una experiencia por fuera. Es Ujú. decir, es necesario que los artistas que se están formando, digamos, dentro del panorama local, inclusive nacional, siempre tengamos la expectativa de alguna posibilidad de salir y de confrontar y de comprobar y de experimentar y de vivir otras experiencias en otras culturas. Y eso fue lo que me brindó a mí precisamente España, digamos, de un perfil como el que yo tenía cuando salí, que era un perfil de artista galería. Eso era, yo me estaba perfilando, era por ahí ser un artista galería, ser un artista de museo, a llegar a enfrentarme a una situación en la cual pues estaban totalmente vulneradas todas las posibilidades. Es decir, si yo tenía cierto grado como de movilidad dentro de, digamos, del ámbito de la cultura o del ámbito del arte nacional, llegar a España significó que no importaba para nada todo lo que tuvieras construido aquí. Y al llegar a una cultura nueva, lo que se trataba era precisamente de volver a empezar, Ujú. de volver a tener contactos, de volver a saber, digamos, a aprender acerca de las estéticas, Julián y compañeros, porque es que resulta que nosotros por ser latinoamericanos tenemos metidos en nuestro ADN, digamos, de sensibilidad, tenemos metido como una especie de estética como muy local, como una estética del abarrotamiento, como una estética de volver a empezar todo de nuevo, como si no existiera la memoria. Ujú. Eso nos pasa mucho por ser latinoamericanos, que siempre estamos tratando como de hablar de todos, de todo y a toda hora. Ujú. En cambio, cuando uno llega y se enfrenta a una cultura como la ibérica, como de Europa, uno se da cuenta de que ellos, en vez de estar hablando de todas las cosas todo el tiempo, lo que ellos hacen es ubicar y acotar una temática en particular. Y estamos hablando de temáticas que pueden servir para crear obra. Sí. Es decir, no hacen como todo ese compendio que uno podría estar haciendo, sino que ellos se dedican es como una fracción. Y sobre esa fracción, pues particularizan las búsquedas, las investigaciones, creaciones y también las ubicaciones de las estéticas. Eso, cuando uno lo dice, como yo lo estoy diciendo, parece una cosa muy simple y parece una cosa muy sencilla y además lógica, pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. ¿Por qué? Porque era como cambiar completamente de la noche a la mañana una manera digamos, de aproximarse a la estética. La estética nuestra es una estética del color, es una estética que se parece mucho como a la estética de la naturaleza. Fíjense que la estética de la naturaleza es una estética que le tiene miedo al vacío,
Miren ustedes la naturaleza como es, está llena de cosas en todas partes. Tiene horror vacui, digamos, la naturaleza. Así somos los latinoamericanos. Nosotros le tenemos horror al vacío. Y de repente la estética que se ofrecía allí, la nueva estética europea, es una estética que le temes es a lo contrario, es decir, lo que le teme es a que las cosas estén saturadas. Ellos, digamos, sienten una estética más próxima cuando hablan de lo mínimo, o el rasgo casi que invisible, o del informalismo, ¿no? Digamos que esa fue como el nicho que a mí me recibió, el nicho del informalismo. Entonces, bueno, esta experiencia que yo tuve con el doctorado también me sirvió para tener contacto con compañeros que estaban metidos en problemas de identidades, narrativas fuertes. Cuando yo llego a España en el año 2000, y ya era viejo eso que se llama los estudios culturales, digamos que eso ya la escuela, la academia inclusive ya ni siquiera tocaba o digamos tomaba en serio, digamos, esos estudios culturales, ya habían pasado como un poco su tiempo. Estamos hablando del año 2000, ¿no? Y fíjense ustedes que aquí en Pereira se crean en este momento programas de maestría en estudios culturales. Estamos hablando de un desfase casi que de 20 20 años, años, ¿no? sí. Entonces, pues, de 20 años, o sea, mientras allá en España los estudios culturales en el año 2000 ya estaban pasados de moda, aquí en Pereira en el año 2021 se crean programas de posgrado en eso, ¿no? O sea, fíjense ustedes como el grado también de distancia que hay y como de, digamos, yo diría como de respuesta también acerca de métodos que se emplean para el análisis de las imágenes y de los fenómenos que están pasando, porque tú me estabas hablando ahora, Julián, hace poco, que también esta charla podría tocar de alguna manera la situación que está ocurriendo, ¿sí? Y esta situación que está ocurriendo, la situación de movilidad, de estallido social, de aproximaciones a diferentes conceptos sobre activismo, sobre compromiso político de lo que se hace como arte, etcétera, etcétera, también corresponde a lo que se llaman los estudios culturales, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que los estudios culturales han diferido durante las épocas y también sobre las geografías que, digamos, los contienen, ¿no? Los estudios culturales europeos sí son derivados como de los estudios culturales de Inglaterra y de los Estados Unidos, y el enfoque que nosotros tenemos acá puede ser un poco más antropológico. Pero bueno, yo me estaba presentando, hice el recuento de lo que había sido también como esa, digamos, esa posibilidad de hacer un doctorado, pero un doctorado exento de, digamos, de facilidades, ¿sí? Porque, digamos, yo entro a España como un estudiante becado y al año pierdo la beca por una cuestión política colombiana, en la cual me retiraron la beca porque hubo un problema con la institución que me estaba dando la beca. Entonces ya, digamos, a todos los becarios que tenían a nivel mundial, simplemente dejaron de enviarles dinero. Y esa situación a mí me obligó a pensar y me obligó a actuar también como un inmigrante económico, a sabiendas de que yo había sido un inmigrante académico. Mm. Y esa situación me ayudó muchísimo, Julián, compañeros. ¿Por qué? Porque es que uno, mientras es un inmigrante académico, usted va protegido, usted dentro de una burbuja en la cual nada le falta, simplemente es pedirlo y se lo dan. Pero cuando tú te sales de la burbuja, de esa protección, de la beca, ¿cierto?, de estar financiado, pues te dicen, oye, mira, hay dos posibilidades, o te devuelves para tu país, ¿sí? O continúas aquí, pero en un plano ya de ilegalidad, de ser sin papeles, ¿sí? Pasar de ser legal a ser ilegal de la noche a la mañana. Ujú. Y yo creo que esa situación a mí sí me sirvió muchísimo, porque me puso, digamos, como en un riesgo de supervivencia que no lo había experimentado antes. Es decir, antes como que siempre en mi vida había sido como una cosa muy segura de tener empleo, de ser profesor, de estar, digamos, dentro de esa burbuja
digamos, de bienestar, a de repente no tener nada, ¿sí? Y tener que salir a buscar trabajos en lo que se presentaron. ¿Sí? Ya no como el profesor, ni tampoco trabajos como el artista, sino trabajos como lo que llaman ellos allá, trabajos del currante, de ese empleado que trabaja las 8 horas, de que no tiene tiempo, sino... Es decir, yo me convertí en lo que ellos llaman también el europeo pobre, ¿sí? Un europeo pobre es quien tiene, digamos, un trabajo, recibe un salario por ese trabajo, pero no le queda dinero para mandarse a hacer ningún tratamiento, por ejemplo, odontológico. Eso es lo que llaman los europeos pobres, o no tiene dinero como para poder pensar en turismo, o poder pensar en adquirir cosas que, digamos, que de repente no sean estrictamente necesarias para su supervivencia. ¿Sí? Ese concepto de europeo pobre, pues no sabía cómo aplicarlo aquí en el ámbito nacional, ámbito colombiano. Quizás porque nosotros pensamos de la pobreza otras cosas y vemos la pobreza reflejada, digamos, en otras situaciones. Pero allí estamos hablando de un país que tiene, digamos, un estándar de vida y unas garantías sociales ganadas que hace que la pobreza exista es por la, digamos, por la imposibilidad de adquirir ciertos objetos o ciertas posibilidades de, no sé, de viajar o de adquirir cosas. ¿Sí? Pero bueno, yo digamos que llegué allá, me convertí en un europeo pobre y digamos, esa no legalidad de no tener papeles para poder pasar de un país a otro, pues también hizo que yo, digamos, me concentrara mucho en vivir dentro de la ciudad de Barcelona, al punto de que yo ya empecé a pensar en Barcelona no tanto como la Barcelona que uno se imagina, ¿cierto? La que está abierta al mar, la que está comunicada con toda la parte más europea, digamos, en el sentido digamos, de la civilización europea contemporánea, sino pensar más bien Barcelona como una cárcel. Entonces yo decía de Barcelona que era como una especie de Carcelona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces la ciudad misma va apretando como un tornillo, va exigiéndole a esas personas que la vivimos, que la sufrimos allí, que no teníamos tampoco acceso al idioma, ¿sí? Porque digamos, no se habla castellano, es decir, se habla castellano, pero si tú quieres adquirir posibilidades, trabajos, que te tengan en cuenta, que te exhiban, no solamente importa la obra, sino que importa la lengua que tú manejes, y la lengua es el catalán. Entonces habían como circunstancias que impedían de alguna manera que ese proyecto de doctorando que se estaba creando en esta universidad, que era yo, ¿sí? Con mi doctorado, pues tuviera, digamos, alguna posibilidad de trabajar después allí, bien sea en el campo de la docencia o digamos como artista galería. Entonces yo fui poco a poco dejando a un lado como ese sueño de ser artista famoso, de ser artista galería, artista museo, que era como el que yo me había tratado como de digamos, crear o sí, como autopromover dentro de mí. Ese sueño de ser artista galería, que es un sueño que digamos, es muy frecuente entre las personas que nos dedicamos a esto de las artes. Todavía soñamos como con esos preceptos de la bohemia, de las vanguardias artísticas, que simplemente uno es un artista marginado que está en un ático o está en un lugar allá alejado en su taller, y de repente como por acto de magia viene un marchante o viene un descubridor de talentos, te descubre y te vuelve famoso, y entonces tú ya inmediatamente ya empiezas a cotizarte como esa estrella, digamos, ¿sí? Ese proyecto de ser estrella que tanto habían trabajado nuestros profesores en el pregrado y que tanto nos habían inculcado, pues poco a poco fue dejando espacio y se fue como apagando. Se fue apagando porque la realidad es otra, Julián y compañeros. O sea, la realidad no consistía en eso, en ese sueño, en ese eufemismo
sino que la realidad del hacer arte hoy tenía más bien que ver con el trabajo constante y como pensar el arte no solamente desde esa perspectiva un poco elitista, ¿sí? Un poco como de separación, sino pensar más bien el arte como, o pensar el arte como las artes que son, ¿sí? No una sola noción de arte, sino varias nociones de arte. Y esa experiencia y esas nociones de arte también me fueron presentadas a mí durante esa, pues, como de toda esa experiencia del doctorado. Finalmente me doctoré en el año 2006. Yo sabía que apenas me doctorara, mi destino no era vivir en España en esa situación. Estábamos hablando del 2006, apenas se venía como la crisis europea del euro. Entonces, en ustedes que España fue un país afectadísimo por el tema del capital y de las burbujas inmobiliarias y otras cosas, y la corrupción también voraz que hacía que se perdieran trabajos, pues digamos que había como mucha necesidad. La crisis de española fue como del año 2005 como hasta el 2010 más o menos. ¿Sí? Recuerden ustedes que muchas de las familias de inmigrantes tuvieron que buscarse en otros países para seguir, digamos, en esa idea de ser inmigrante económico, etcétera, etcétera. Yo ya lo veía venir, ¿no? Digamos, como yo ya me había convertido en un currante, en un operario de una empresa, yo trabajaba en una empresa de restauración de coches, de vehículos, que no es el ratonero, ¿cierto? Sino que era más bien dedicarse como a restaurar el interior del vehículo. Entonces nosotros nos dedicábamos era como a atender coches de alta gama y cosas así. Y a mí me ayudó mucho pues haber tenido como experiencia también con los colores y ser artista, porque digamos todas esas cosas se hacían con la mano y con los ojos, o sea, no había máquinas para medir las cantidades de color ni de textura, sino que había que tener era como experiencia con las teorías del color digamos, y eso me ayudó muchísimo para ese trabajo. Entonces, yo ya veía venir, digamos, ese problema de lo económico, también por el flujo de comercio que se fue poco a poco como disminuyendo, cayendo y hasta desapareciendo. Comercio me refiero como a lo que nosotros hacíamos, es decir, nosotros restaurábamos coches de alta gama y vendíamos coches de alta gama y ya después ya no eran las mismas cantidades de coches, etcétera, etcétera. Entonces me di cuenta que mi destino era volver porque al fin de cuentas uno cuando está en Europa o está en otra parte por fuera de su país, lo que está haciendo es cultura colombiana. Yo me di cuenta de eso desde el primer momento en que llegué digamos, a esa situación. Uno se va y no es tanto como para olvidarse de su cultura y casarse con la nueva y olvidarse completamente de lo que dejó, sino al contrario, uno va a como fortalecer lo que es la misma cultura colombiana, hacer más cultura colombiana, porque yo sí creo que puede existir una cultura colombiana. Muchas personas dirán que no. Habrán personas que hasta que se ríen de lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? ¿Cómo es eso de tan absurdo, una cosa tan ridícula como pensar en una cultura colombiana? Pero sí es cierto, o sea, uno sí es un cultor, es un realizador de una cultura que tiene el mote de ser de un país, en este caso del país donde uno es, supuestamente. Y en este caso, pues uno es de donde tiene trabajo. Yo me tuve que venir a Colombia y volví otra vez a, seguir, a continuar con mi proyecto, digamos, pedagógico, porque sí tenía como en mente que yo quería continuar siendo profesor universitario. No me interesaba tanto como la educación básica de la primaria ni el bachillerato, nunca me interesó tanto eso, sino me interesaba más bien era la formación universitaria, pero no estaba tan convencido de querer meterme en la formación universitaria del campo de las artes. Es decir, no me interesaba mucho enseñar a otros a ser artista, porque yo tengo, digamos, ahí como cierta prevención, es decir, no creo mucho que tenga éxito este tipo de formación, no creo mucho de que uno pueda formarse como artista, de pronto en técnicas, pero no como artista, porque sí me causa todavía como mucha preocupación
ese hecho de algunas universidades que sí venden, digamos, la idea de que si usted estudia los 10 semestres, usted va a salir siendo artista, ¿no? No creo que es eso. Y otra cosa que me preocupaba mucho era la relación entre ser artista profesional. Para mí eso representa también como mucha problemática de orden conceptual. ¿Qué es ser artista profesional? ¿Sí? ¿Qué es ser artista profesional? Todavía como que no lo dijeron muy bien, no lo entiendo, y les ruego que si alguien de ustedes lo entiende mejor que yo, pues me lo haga saber, que en realidad no sabía, yo en este momento no sabía cómo explicarme a mí mismo muy bien qué es eso de ser profesional, artistas profesionales, quiénes son, ¿sí? Entonces esas dudas me hacían pensar que de repente mi destino vendría siendo no tanto enseñar dentro del campo de las artes a otras personas a ser artista, sino más bien preocuparme por la relación que existe entre cultura, arte y sociedad. ¿Sí? Eso me ha interesado más. Como tejer entre esos tres campos, cultura, arte, sociedad, diferentes relaciones que tengan que ver con los medios artísticos, propiamente dicho, digamos, los medios de producción de sentido del arte, como puede ser pintar, dibujar, esculpir, hacer performance o video arte, pero también, más que eso, me interesaba cómo es el tema de la inserción de lo tecnológico en todo eso, ¿cierto? Ya digamos el arte en sí mismo, pensar en arte en sí mismo ya es una tecnología. ¿Por qué? Porque viene la palabra, el arte viene de la palabra tecné, que significa, entre otras cosas, pues técnica, ¿no? Entonces el arte ya es una tecnología y como esa noción me ayudaba a mí a pensar como una especie de exclusión corporal en el cual yo pudiera tocar el mundo, no directamente, sino a través de un instrumento que es el que nosotros conocemos como las técnicas artísticas, ¿sí? Y me sirvió mucho la experiencia al llegar aquí a Pereira, me sirvió mucho estar dentro digamos, de un grupo de personas que manejaban muy bien el tema de la tecnología. Así fuera precaria en ese momento, era de punta para nosotros en el sentido de que estábamos tratando de encontrar como nuevos mecanismos y como nuevas fórmulas para, para hacer guiones, para crear escenografías, sobre todo para darnos cuenta del valor de la corporalidad dentro de un escenario simbólico. Este escenario simbólico que nos interesa mucho rodear, que es de los signos y el de la semiótica que se vive, digamos, a diario en el mundo de lo cotidiano. Encontrar como esas claves del hacer del arte a través de los fenómenos que también, digamos, la misma cotidianidad va arrojando, ¿no? Las noticias que surgen a diario, las situaciones, que mucha gente habla de la situación, pero en realidad son como los acontecimientos de carácter estético, político, económico, etcétera, que hacen que esa cotidianidad se convierta en algo como tan complejo y de la cual nosotros como artistas, que somos como una especie de antenas receptoras, vamos extrayendo pequeños fragmentos, elementos, para ir configurando cierto lenguaje a nivel crítico, digámoslo así. ¿Sí? Otros artistas como yo somos un poco más despistados en ese sentido, no somos como tan juiciosos en entender, digamos, ese orden de lo simbólico, y vamos llegando a ese simbolismo, vamos llegando como, como por casualidad o como por circunstancialidad, digamos. Poco a poco vamos tejiendo esa relación entre arte, cultura y sociedad desde diferentes ángulos y perspectivas, Julián y compañeros. Entonces, eso digamos que me sirvió mucho a mí aquí al llegar a Pereira, que entendí que mis estudiantes eran mucho más abiertos y con mucha más capacidad de análisis y de síntesis. Es decir, yo tenía encima mío como un montón de teorías de literatura y de filosofía que me impedía de repente ser más ágil o más abierto o como más atento digamos, a la posibilidad de crear como unos diálogos entre técnica y arte.
Pero mis estudiantes, ellos sí lo hacían de manera natural, era el lenguaje de ellos, ¿sí? Era el lenguaje de ellos, era el lenguaje del videoclip, el lenguaje de las videoinstalaciones, era el lenguaje del cuerpo en situación que después nosotros fuimos poco a poco llevándolos al terreno de lo que se llamó el video performance. Entonces, digamos que yo pude copiar muy bien, como todas esas emisiones que me estaban llegando de parte de los estudiantes, y me di cuenta de manera misteriosa que tenía cierta facilidad o cierta capacidad a nivel corporal para producir en otras personas la risa. Y eso no es fácil. ¿Sí? Eso no es fácil porque muchas personas tienen que estudiar en universidades especializadas o en cursos especializados para poder proyectar con su corporalidad, con la manera en cómo hacen las cosas y dicen las cosas, cierta capacidad de generar el humor y lo cómico. Y resulta que a mí se me da eso de forma pues espontánea. Yo no he estudiado en ninguna escuela de teatro ni he pasado por ninguna experiencia, digamos, en las tablas o ni siquiera me metí, digamos, a los grupos de teatro de colegio, pero me di cuenta que mi cuerpo y mi rostro produce risa, entonces eso me hizo crear ciertos personajes, que bueno, ya tengo, digamos, creados, yo creo que más de 10 personajes. Julián, no sé si quieras preguntarme algo en concreto. Sí, sí, gracias maestro por la presentación y estaba escuchando, pensando también, se me surgió una pregunta maestro. Por ejemplo, las personas que entran a estudiar artes a la universidad, ya sea licenciatura en artes o bueno, ya sea artes visuales como tal la carrera artística, o si estudian una maestría, digamos, bueno, hicieron algún curso de arte, ¿cierto? Eso, ¿qué tipo de artista es? Y si se le puede decir que tiene la garantía de que al finalizar el curso va a ser un artista. ¿O usted qué opina? Bueno, sí, no, la pregunta yo creo que y la fui esbozando poco a poco hasta que tú en tu capacidad, digamos, de análisis y de concreción como que la formulaste. Esa es como algo muy puntual que se podría en este momento tocar, ¿sí? Sí. Esa temática, porque me parece que es crucial también, ya que estamos en una ciudad que tiene una universidad pública, que es una universidad importante a nivel de la región, y que dentro de sus programas, pues tienen la oferta de una carrera en artes, dejémoslo así, una carrera en artes. Eh, Esa carrera en artes que tienen acá en la tecnológica es una carrera en artes que, digamos, tiene una orientación hacia lo pedagógico. Es decir, es una carrera para enseñar a personas a ser profesores de algo. En este caso, ese algo vendría siendo algo relacionado con las artes, ¿sí? Artes visuales. ¿Y cuál es el problema? El problema no solamente de la licenciatura que tienen aquí en la Universidad Tecnológica, pero es licenciatura en artes visuales, sino yo creo que ese problema lo comparten varias licenciaturas del país en artes visuales o artes plásticas, es que esas carreras tienen unos componentes pedagógicos que a mi modo de ver son excesivos. ¿Por qué? Porque, digamos, priorizan los componentes de lo pedagógico, de cómo enseñar algo, antes de priorizar, por ejemplo, campos disciplinares. Es decir, son pobres en cuanto a campos disciplinares. Voy a explicarme un poco mejor. Un campo disciplinar es enseñar, por ejemplo, a pintar, o enseñar, por ejemplo, a hacer esculturas o a hacer grabados, o estas técnicas que tienen que ver con lo artístico. No se priorizan, al contrario, se les quitan horas de taller para darse en las componentes teóricos de cómo enseñar. Entonces, ¿qué pasa? La persona que entra a hacer estos programas de arte entra pensando que va
digamos, a dejar, a explorar dentro de algo que tiene dentro de sí, que es como una fascinación por las artes. Entonces, las personas que se acercan a estos programas siempre se acercan pensando en ser artistas, porque ese ser artista, digamos, es algo muy motivador y es algo que lo llena a uno como de mucha alegría y como de mucha esperanza y mucha fuerza. Ser artista genera muchísima fuerza en la persona porque lo convierte en alguien fuerte que tiene que enfrentarse no solamente contra sí mismo todo el tiempo, sino contra las personas que están cerca diciéndole que eso no, o con las circunstancias de la vida, que se dan cuenta de que estas carreras que tienen que ver con las sensibilidades humanas y la expresión, pues son carreras que de repente no van a generar esa supuesta seguridad de una profesión, ¿sí? Como lo pueden ser otras carreras. Entonces, digamos que la persona que elige acercarse a un programa de arte siempre tiene dentro de sí una llama ardiente, muy potente, Julián y compañeros, una llama que lo insufla y que hace que esa persona realmente piense en una verdadera transformación de sí a través de algo que es maravilloso, que es el arte. ¿Sí? Yo digo que algo que es maravilloso no como una frase de cajón de señora, digamos, de señora de hobby, de fin de semana, no. Estoy pensando en que realmente el arte sí una, es una fuente de energía maravillosa que está conectada con algo vertical, de emisiones verticales, y que tiene muchísimos atractores durante todo su proceso. Esa llamarada en algunas personas se extingue rápidamente cuando entran a estos programas de licenciaturas, porque los mismos profesores, que son profesores dañinos, nocivos, les dicen que entran a estos programas no para ser artistas, sino para ser profesores de arte, que es otra cosa diferente. Es decir, de entrada les matan y los castran la posibilidad de transmitir a niños y jóvenes esa llama, o bueno, llámele también ese gusano, esa cosa que es como una especie de virosis en la cual pues salva vidas en el sentido de que efectivamente sí opera como un laboratorio de transformación personal muy potente. Pues claro, llegan a estas licenciaturas que son programas anacrónicos, son programas de otros siglos, muy, muy lejanos a nosotros, ¿sí? Que están completamente aislados de las necesidades del medio, están es como ensimismados, mirándose en el ombligo todo el tiempo. Son programas eh, inútiles porque tampoco cumplen la función para la cual fue creado, porque esos profesores supuestamente que ya no son artistas, porque ellos mismos dicen que no van a ser artistas, sino esos profesores de arte, pues salen totalmente decepcionados, salen con la sensación de que los tumbaron en esas carreras, de que los engañaron, que los maltrataron. Entonces salen con todo ese montón de frustraciones a dedicarse a ser profesores de una escuela, de primaria, de bachillerato, ¿saben? Digamos, a tratar de explicarle a otras personas algo que ni siquiera ellos saben qué es. Es decir, como no han tenido campos disciplinares desarrollados, no han tenido talleres, o así han tenido talleres, han tenido unos talleres muy básicos, muy mediocres, que no les han permitido realmente construir una obra, porque son además egresados de carreras de arte sin obra, eso también hay que anotarlo, porque supuestamente los profesores que están ahí, estas personas malas, estas personas alienantes, les dicen que ellos no van a producir nunca la obra, porque como nunca van a ser artistas, entonces digamos, los castan desde entrada con el tema de lograr. Y si a usted lo castan con el tema de lograr, pues en realidad le están quitando todo, porque yo pienso, como pensaba Joseph Beuys en su momento, que todos somos artistas y que todos tenemos la capacidad de generar obra. Llámele como le llame, esa potencia de la obra es la que hace que existan más obras. Es decir, la obra y la obra abre
pero si no hay obra, pues no se abre nada. Entonces llegan estos profesores sedientos de tener un trabajito en un colegio, una institución educativa, y lo que hacen es transmitirle una serie de frustraciones y una serie, digamos, de como de imposibilidades mentales a estas personitas que apenas están tratando como de asimilarse y de entender un poco el mundo. ¿Sí me hago entender, no? Con ese tema. Digamos que no todos los programas son así de catastróficos, unos son mejores que otros, pero en realidad yo pienso que el Ministerio de Educación Nacional sí tiene que darse cuenta de que esa fórmula de las pedagogías para las artes no funciona. No es necesario hacer una licenciatura en artes visuales para ser profesor de una carrera de artes. Es mejor que las personas se formen con todos los campos disciplinares completos y que después, si quieren ser profesores de una escuelita o de una universidad, simplemente hagan unos cursos de adaptación pedagógica que no tienen que durar más allá de 3 o 4 meses, en los cuales se les diga más o menos cuáles pueden ser algunas de las directrices para poder dar una clase. El resto es experiencia, pero ojo, esos profesores tienen que tener una obra y esa obra tiene que defenderlos, esa obra tiene que hablar por ellos frente a los públicos y frente a las personas que están educando. Porque yo soy profesor de artes, ahora no soy profesor de artes, ahora soy profesor de humanidades y me siento muy cómodo aquí donde estoy, porque estoy haciendo mi proyecto de entrecruzar arte, cultura y sociedad para hablar de problemas de orden general, pero también particular, Julián. Sí. Esa es como la respuesta. Y podría seguir hablando mucho acerca del problema de las licenciaturas y de las pedagogías, pero yo creo que di como algunas claves, ¿cierto? Sí, maestro, muchas gracias por responder la pregunta. Eh, Me gustaría pues que nos contara también acerca de cómo, de lo que venía hablando, que ampliara un poquitico acerca de lo del ministerio, de las nociones del arte, la noción de la obra, de que hay que trabajar en la obra y que cómo vamos a enseñarle a arte a los estudiantes si nosotros mismos no conocemos en la obra que nosotros de lo que estamos hablando. Esa es precisamente una de las críticas y de las posturas que yo tomo, con lo que usted decía ahora, que hay que viajar, hay que conocer el extranjero y cuando usted va al extranjero y lo que usted estaba contando es súper interesante porque yo he tenido una familia que ha viajado mucho y han tenido también situaciones como que, hey, sí, busquemos un trabajo allá. Entonces se generan ciertas cuestiones que, digamos, a mí yo llego y me pregunto, hey, quiero conocer como más sobre mis antepasados. Pero bueno, en general, la idea es esa, maestro, de que sigamos hablando, de que nos sigamos conociendo, de que la gente participe también activamente. Ya por acá Cat Bang Bang está diciendo que brutal, que muy interesante la charla. Y por si no sabían, estamos con un invitado muy especial que se llama Oscar Salamanca desde la ciudad de Bucaramanga, en vivo, en llamada en vivo. Estamos hablando sobre arte y estamos hablando sobre la experiencia que el maestro también ha tenido con la educación. Bueno, maestro, síganos contando sobre las experiencias que estaba teniendo al regresar de Europa. Sí, gracias, Julián. Digamos que mi tesis doctoral buscó mucho, como todas las tesis siempre están tratando como de buscar algo que no se haya hecho antes, eso que llaman el conocimiento nuevo, la innovación, ¿sí? Eso de tanto los burócratas académicos como los tecnócratas, pues viven, digamos, en encontrar esa innovación, ¿no? Se les llena la boca mucho cuando dicen la innovación, pero que de repente se queda solamente como en palabras. Yo trataba como en esa tesis doctoral hacer algo
no que innovara, porque yo sí sentía que en el arte también genera muchas sospechas hablar como de temas como por ejemplo evolución o como por ejemplo innovación, ¿cierto? En las artes, cuando tocan, los tecnócratas tocan el tema de la innovación en las artes, pues patinan constantemente porque pues obviamente hay que pensar qué es innovar en arte. Si prácticamente el campo de las artes es un campo ya súper explorado y es un campo además que se mantiene gracias como a la adición a la sumatoria, ¿sí? De experiencia, no es como por ejemplo la investigación científica. La investigación científica no parte de las sumatorias, sino que parte es como de la resolución de dudas. Pero por ejemplo en las artes la investigación no puede ser resolver dudas, porque en realidad, y tú lo has vivido, tú por la maestría en estética y estás haciendo un trabajo de grado, y ya te darás cuenta, te has dado cuenta pues que la búsqueda no es resolver ninguna pregunta, ninguna duda. Ujú. ¿Por qué? Porque lo que se trata es más bien de empezar a tener en cuenta todo lo que se ha hecho antes, ¿sí? Y cuando uno mira hacia atrás y mira lo que se ha hecho antes, pues se da cuenta de que prácticamente no se podría inventar nada nuevo, que digamos que en el campo del arte todo está ya dicho, Julián y compañeros, en el campo del arte ya todo está inventado, digámoslo así, ¿sí? No hay posibilidad de inventarse nada por fuera de lo que nosotros ya hemos visto. De hecho, estamos en este momento del siglo XXI experimentando una especie de revisión. Si quieres ponerle un ismo, pues ponle el ismo y hablemos de revisionismo histórico dentro de las mismas artes, que hace que los artistas, como tú, como yo, o los que nos están escuchando, hace que estén atentos a las cosas del pasado para atraerlas. Entonces se ha visto, por ejemplo, en el siglo XX y siglo XXI se ha visto que todas aquellos movimientos o aquellas tendencias de los años 70 cobran ahora mucha vigencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tema de las identidades narrativas, que ahora está como tan sensible, es un tema muy sensible ahora, el tema de las identidades, de los feminismos, de los sexismos, de los grupos LGBTQ, etcétera, etcétera, De las comunidades. de, los de las comunidades marginadas, de las minorías, ¿sí? De Eso. las negritudes, de los Sí. indígenas, Sí. inclusive hasta de la gente de bien, ya se convirtieron casi en una tribu, ellos son, ¿sí? Sí. Entonces, Julián, a lo que yo veo es que en este momento la persona que quiera crear un cuerpo de obra tiene que fijarse mucho, o debería fijarse mucho, en cómo poder utilizar todo ese archivo del pasado. Damos de cuenta que el archivo del pasado es como una especie de caja o contenedor donde están depositadas una serie de imágenes y de ideas y que nosotros ahora nos vamos a comportar como lo han dicho muchos teóricos, eh, inclusive Regis Debray en su momento también lo dijo, y lo han dicho otros teóricos, que, que el artista de hoy es simplemente alguien que toma esas imágenes prestadas, las trae a su momento contemporáneo y les da como una nueva orientación o una nueva, digamos, relación, ¿sí? Entonces son imágenes que viajan en el tiempo sin contexto. Eso es importante anotarlo. Sí. Porque si viajaran con contexto sería muy difícil manejar esas imágenes. Pensemos por un momento que a mí me interesan las imágenes, por ejemplo, de los íconos bizantinos o de los íconos medievales. A mí me interesa muchísimo las imágenes que se produjeron en la Edad Media, me interesa muchísimo porque son imágenes que están deformadas, ustedes las ven que son unos ojos gigantes con unas caritas pequeñas, ven que las matas son más grandes que los seres humanos, ven que las arquitecturas no corresponden a ningún tipo como de perspectiva de punto central o perspectiva albertiana,
sino que al contrario, que son prácticamente arquitecturas como sacadas como de una como de una zona sin gravedad, que se le vienen a uno encima, etcétera, etcétera. No era porque digamos, los ejecutantes de imágenes de la época medieval no supieran hacer las imágenes o no estuvieran, digamos, sintiendo la perspectiva de otras cosas, sino que ellos se aproximaban a eso que nosotros conocemos como armonías o que conocemos nosotros como estructuras sí, armónicas o estructuras compuestas. Pues ellos realmente no se interesaban por eso, se interesaban más bien era por nutrir a esas imágenes de un carácter simbólico, ¿sí? Pero entonces yo haría muy mal que me fuera a extraer del archivo imágenes de la época medieval y traerlas con todo el contexto en las cuales fueron hechas, que son contextos religiosos, que son contextos adoctrinantes, que son contextos de representación de pasajes de la Biblia, pasajes religiosos, sagrados, etcétera, etcétera. Entonces yo haría mal traerme esas imágenes con todos los contextos. ¿Por qué? Porque posiblemente para mí no sean importantes como artista los contextos. Entonces no me interesa que esa imagen siga representando a Dios, sino que en vez de representar a Dios, en vez de representar, por ejemplo, el concepto de naturaleza, pues me representa otras cosas. Puede ser que me esté representando a mí el miedo en la ciudad, o que me esté representando, por ejemplo, no sé, de pronto la imagen telúrica de la mujer, o que me esté representando, por ejemplo, las hibridaciones o las fragmentaciones, o las repeticiones que producen, por ejemplo, todo el campo de lo siniestro, ¿sí? Pero no utilizo los contextos, utilizo más bien las formas. Y las formas como ellas mismas van, digamos, siendo como unas traductoras de unos nuevos conceptos expresivos y conceptuales que dicen más así, sin contextos, que con los contextos que están. O sea, esas imágenes, nosotros somos como una especie de jockey, digámoslo así, de imágenes, somos como jockeys que manejamos imágenes, en los cuales pues las traemos sin contextos ni mágicos, ni religiosos, ni curativos. ¿Por qué digo curativo? Porque, por ejemplo, para mí es muy importante en mi obra, ya hablando un poco acerca de los elementos de mi obra, para mí es muy importante en mi obra la flora vernácula. La flora vernácula yo la represento, como tú lo dijiste, yo soy de Bucaramanga, pero digamos que yo hace muchos años no vivo allá, vivo aquí en Pereira, pero me interesa mucho cómo se utiliza la flora vernácula en Santander. La flora vernácula que tiene, por ejemplo, poderes, los poderes curativos, los poderes sanadores, las sábilas que además son encargadas de protecciones, etcétera, etcétera. No las traigo con esos contextos a mi obra, sino lo que hago es como ir traduciendo esas imágenes a nuevas posibilidades, digamos, de expresión o nuevas posibilidades de transmisión, porque el arte, entre otras cosas, y en esto sí me van a perdonar algunos que se van a sentir ofendidos, el arte no es ningún medio de comunicación. Eso es un gran error, pensar el arte como un medio de comunicación. El arte, si al caso, es un medio de transmisión. Entonces, fíjate que si tomamos en serio lo que estoy diciendo, si pensamos en el arte como un medio de transmisión, pues estamos tratando de transmitir unas emisiones que están allí dentro de todo un glosario de imágenes y de conceptos que son susceptibles de nuevas interpretaciones y de nuevas transmisiones cada vez que usted las utilice. Y otra cosa que decía también un amigo, pintor, me decía hace muy poco, me decía que la obra de un artista es la repetición de la misma temática todo el tiempo. Es decir, toda mi obra está hablando de lo mismo todo el tiempo. Yo no me he salido de más. Sí, claro. O sea, ahí es donde está el juego de las interpretaciones y el juego de las transmisiones. ¿Sí?
porque por eso es que yo pienso que en el arte existen pocas temáticas. Y mucha gente odia, por ejemplo, a Fernando Botero. Lo odian porque piensan que es un artista que se repite, que es un artista que no innova, que es un artista que ya ha encontrado una fórmula y que la está explotando, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero él sí dice algo que me parece a mí que es muy sabio. Él dice que las grandes temáticas del arte son tres, que es el desnudo, el bodegón y el paisaje, y que no hay nada más. Y si tú lo miras, digamos, con un poco como digamos, sin prevención, esas palabras de ese pintor, pues te das cuenta que en efecto eso puede aplicar, por ejemplo, a medios muy vinculados como contemporáneo. Si tú piensas, por ejemplo, en la relación del paisaje y el video performance, ahí está. Si piensas la relación del desnudo y el arte de acción, ahí está. Si piensas, por ejemplo, las naturalezas muertas, lo que se llama también los street life o los bodegones, los piensan como posibilidades de sitios específicos o de instalaciones, también las vamos a ver ahí. Entonces, creo yo que, digamos que las temáticas del arte son las mismas, son universales, además esas también tienen unos anclajes muy potentes con la geometría y con lo cósmico, con las emisiones, como ya lo dijimos antes, verticales, con el hecho de que se transmiten mensajes, pero no se comunican, porque el efecto de la comunicación es muy puntual, es decir, para que haya comunicación tiene que haber una respuesta de la persona que recibe la emisión, ¿sí? Y si tú te das cuenta, en muchas de las prácticas artísticas contemporáneas, pues esa respuesta no llega, la respuesta de los públicos no llega, así piensas que tú estás queriendo hacer un arte de participación o un arte de relación. Entonces, bueno, por otro lado también hay que decirlo, todo arte es relacional, ¿no? Ya dejamos solamente que el arte relacional únicamente para estas propuestas que están, digamos, especulando mucho con la utilización de público y con el uso de públicos de una manera instrumental. Entonces aquí vemos obras que instrumentalizan al otro, colocan a los públicos en situaciones dentro de una propuesta que tiene, digamos, un carácter más bien como de obra individual, o la instrumentalización que se vive de parte de las víctimas. Yo no sé si de repente ahí ya podemos empezar a meternos en otras temáticas que ya con un carácter mucho más político, ¿cierto? Claro. Que es las respuestas que se están dando de parte de las expresiones artísticas acerca de la situación contemporánea en Colombia, la situación actual en Colombia con el estallido social. ¿Sí? Y ya podíamos hablar, por ejemplo, del tema de que artistas que utilizan a las víctimas para revictimizarlas, y eso se ve muchísimo, sobre todo aquí en el eje cafetero, en plano, digamos, también de lo que se ha llamado el arte político, se ve mucho eso. También el hecho de que, por ejemplo, cuál es el lugar del panfleto, ¿sí? Del panfleto dentro de la estética de respuesta, digámoslo así. Y yo diría que también la idea de apostarle a la civilización, porque eso es otra cosa que ha quedado por margen. Nos hemos dedicado, es como en el discurso de la respuesta inmediata, pero nos hemos olvidado de la civilización, ¿sí? Y la civilización de repente sí tiene otras maneras, digamos, de aproximación y de construcción, ¿sí? Porque no el hecho de responder tú de una forma expresiva ante un abuso policial del ESMAD o ante el abuso de un partido político de derechas frente a garantías sociales ya ganadas y que están siendo, digamos, amenazadas, tú puedes responder estéticamente de eso, ¿sí? Pero ¿qué tanto de eso queda como una respuesta
hacia la civilización. Es decir, ¿tú a qué le estás apostando cuando estás haciendo las imágenes? ¿Estás apostando a una reacción inmediata o estás apostándole es hacer arte para después de toda esa crisis? Porque fíjense que ese es el problema del panfleto. El panfleto funciona muy bien. En el momento en que sale, es una respuesta, es efectiva, pero se olvida rápidamente apenas el fenómeno de la opresión se relaja o se desplaza o desaparece, ¿sí? Entonces yo sí pienso mucho, y estos videos últimos que he estado haciendo, hice 2 videos ahora último que hicieran videos panfletos, o sea, yo sí los hice pensando en lo panfletario, que es el video de que se llamó Gente de Bien, y el otro video que es el del niño, ¿cómo se llama? No sé si sea el momento, si la pregunta tuya va por ahí en este momento, o si la Sí, dejamos sí, para sí, después. excelente. Acá, maestro, por ejemplo, en las redes, ya que estamos hablando del momento actual, porque es una de las inquietudes y, por ejemplo, yo como organizador, como persona que estoy al frente del festival y como ciudadano y estudiante de la universidad que fui, siento que hay una fractura como en la historia de Colombia y siento que hay algo que no funcionó. De hecho, he llegado a notar que hay parte del sistema como que está caído, pues como que está colapsado. Cuando salía a la calle a hacer una consignación al banco o tenía que hacer alguna vuelta que fuera muy formal, que implicara como filas, ingresar a cierto lugar, como con protocolo, eso está tenaz. La gente está haciendo filas y la gente está mamada del sistema de que sea lento. Bueno, entonces hemos visto como que, bueno, pasó lo del estallido, la gente salió a las calles, nos reprimieron porque yo salía a las calles y yo estaba al frente justo antes de las marchas, porque acá en Pereira hicimos unas marchas en torno porque los horarios eran injustos. Es que acá creen, o sea, es que acá la gente por la noche cierran, toda la ciudad queda cerrada, ¿sí? O sea, en la noche Pereira se convierte o sea, todo el mundo a dormir. Entonces, esa es la cuestión, que hay una vida nocturna y la vida continúa cuando es de noche, o sea, no todos vamos a dormir y no todos, ¿cierto? El caso es que se organizaron acá los colectivos, los DJs, los promotores, los clubes, ¿cierto? Y programaron una marcha, también otros restaurantes, todo esto, ¿cierto? Y salimos y de verdad que lo primero que nos dieron fue palo, o sea, lo primero fue pum, 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 o sea, no fue algo chévere como que, hey, vamos a protestar y nosotros estábamos súper indefensos, pero bueno, la pregunta es que en las redes yo he visto que la gente quiere, y de hecho a mí me han preguntado y me eliminaron de WhatsApp después de que le respondí a la niña eso. Eh, ¿Por qué? Porque que no, que porque no se pronuncian, o sea, que porque los artistas no se pronuncian, que porque no han dicho nada, que porque los futbolistas extranjeros sí y los futbolistas de acá no. Ya Álvaro Uribe ya habló con la Conmebol de que empiecen a jugar fútbol. Entonces como que la gente pide algo del artista. De pronto eso es... ¿qué nociones o qué piensas acerca de esto, maestro? De que la gente, y tenía que ver con lo que decías ahora, de que hay un arte panfletario, ¿cierto? ¿Tiene que ver con eso? Sí, bueno, son varias cosas, Julián. Mira, eso hay que analizarlo también por fracciones. La Sí. primera fracción que a mí se me ocurre eh, es pensar que los artistas somos como unas especies de acróbatas, como estos personajes que caminan sobre la cuerda floja, ¿cierto? Son unos equilibristas, digámoslo así. Para mí todos los artistas, independiente de lo que hagan, son equilibristas. El equilibrismo es una persona que va sobre una cuerda floja, que va sorteando con su alma y con su cuerpo, va sorteando, digamos, la fuerza de la gravedad para que no se caiga, para que no dé un paso en falso y se caiga. Entonces las personas que están pendientes de los equilibristas, que somos nosotros,
están pendientes es del paso en falso, están pendientes de manera en cómo nosotros podemos sortear esa inestabilidad. Y al equilibrista, obviamente, los públicos le piden cosas, le piden que haga cosas mientras está allí en esa cuerda floja. Entonces, le piden pues que digamos, pueda desarrollar el acto al cual él convoca a la gente, ¿cierto? Si es malabarismo, pues hará malabarismo, si es caminar, pues caminará. Si es sostenerse, pues tendrá un tiempo para que no, digamos, para que retarde un poco la caída, pero siempre se le está exigiendo al arte o a los artistas que le está exigiendo una respuesta. Y la respuesta de los equilibristas es hacer bien los actos. El acto tiene que salir en lo medida posible, pues decoroso, y tiene que responder como a esas lógicas de un principio y un fin, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con todo este estallido social? Que apenas empezó, o antes del estallido social, apenas empezó el tema de la pandemia, con las virosis, con el virus que llegaba desde el otro lado del mundo y que ya estaba prácticamente acá infectando y generando tanto caos, pues digamos que se trató como de empezar a preguntarse acerca de cuál es la respuesta del arte frente a un acontecimiento tan grave como es la muerte, ¿cierto? Es morir de un virus, una pandemia. Y entonces empieza otra vez como a rondar aquella idea de cuál es el compromiso político de las artes. ¿Qué es lo que tienen que hacer las artes y en qué momento? Resulta que la ciencia fracasó, porque eso es la verdad, lo estamos viendo. La ciencia cree que con la vacuna va a paliar este virus y eso es mentira. No sirve. No dio la respuesta efectiva. Además se demoraron mucho, casi un año en inventarse las famosas vacunas. Es decir, la ciencia en ese momento y ahora pues no ha dado la respuesta todavía. O sea, no salió la super vacuna en que usted se la ponga y entonces usted ya puede salir con tapabocas y usted ya puede hacer y puede deshacer como hacía antes. No, eso todavía no. Fíjense que recomiendan las 2 dosis y ya no es garantía que usted le puede dar también el virus, lo puede matar. O sea, la ciencia no dio la respuesta. Dios tampoco la dio. Entonces se encomendaron a Dios o a los dioses, y los dioses, pues pobrecitos, deben estar muy ocupados, pero no dieron como la talla. Los dioses quieren es sangre. Y los dioses quieren otras cosas, o pues, cuando quieren cosas, porque es que no sabemos mucho de los dioses, porque ellos hace mucho tiempo dejaron de hablarle a los hombres. Sí. Hace muchos años, muchos siglos dejaron de hablarle a los hombres, porque antes pues se comunicaban con llamadas o con cosas que se abría el cielo y cosas así, o milagros, pero ya no, o sea, ya se mamaron los dioses también de esto, ya se fueron. Todos los dioses, la gente les pide cosas y los dioses no dieron, o el dios, digamos, por lo menos este dios que tienen acá posicionado, digamos, no dio la respuesta, no fue capaz, no dio la respuesta. Entonces, es el arte el que tiene que dar la respuesta, y fíjate cómo el arte sí dio la respuesta, el arte sí pudo dar el tono y pudo decir cosas, ayudar a las personas, generar en ellas alternativas de terapia, porque entonces ya, como todo se volvió virtual, entonces ya el arte era una salida terapéutica para que las personas no se enloquecieran y se dentro de su autoconfinamiento. Entonces los cursos ya todos se viralizaron, entonces todos empezaron también a hacerse de manera telemática. Se potencia muchísimo la idea de la telesociedad. Ya nosotros estamos metidos dentro de una dinámica completamente diferente, que es la dinámica de la conexión, que es la dinámica de la pantalla, que es la dinámica de la respuesta inmediata, que es la dinámica del correo electrónico, que es la dinámica del distanciamiento, ¿sí? y del digamos, del no contacto directo, ¿sí? Entonces, claro, ahí en ese nicho de conectividad, el arte sí funcionó y sigue funcionando, y es la salida. ¿Qué pasa?
cuando llega el estallido social en Colombia, mmm, otra vez vuelven la mirada hacia el arte y hacia los artistas que somos equilibristas. Entonces se nos exige, casi que se nos reclama, que las cosas que se deben que hacer como arte se tienen que hacer bajo un compromiso o una tutela política, con un direccionamiento y digamos, con una serie de imágenes prefabricadas, con la misma cotidianidad, que hable en contra y que diga algo, ¿sí? Que aporte algo, que mueva algo. En ese sentido, pues se nos comparan con políticos, que los políticos son las personas que pueden hacer algo, digamos. Entonces aquí las únicas personas que pueden hacer algo serían los políticos y serían los equilibristas, o sea, seríamos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues nosotros reaccionamos, algunos reaccionan pensando más en el momento y, digamos, dejan contaminar todo su trabajo de obra, lo dejan contaminar con las respuestas inmediatas, fáciles de entender y con códigos no tan misteriosos ni tan laberínticos, que, digamos, refuerzan mucho la idea de crítica social o de compromiso político de ese equilibrista que está allí. Pero ¿qué pasa con aquellos otros equilibristas que se dan cuenta de la trampa mortal, de comprometer lo que ellos hacen con todo este, digamos, todo este compendio, digamos, como de sensaciones o de querer decir algo en el sentido estricto de lo político, y se alejan completamente del panfleto. Y entonces empiezan a promocionar sus obras en las redes, entonces publican a diario en Facebook o en Instagram o en otras superficies, publican de lo que hacen a diario, es decir, si pintan una flor, pues pintan una flor, y pintar una flor, pues no es lo mismo que poner allí, que no es poner allí, que no es poner allí la imagen de Lucas Villa, asesinado, sí, y poner abajo Estado genocida, ¿sí? Que eso fue lo que se vio, o sea, pero yo puedo ser tan crítico y inclusive más subversivo y más potente pintando una flor que pintando, que replicando otra vez la imagen del dolor, ¿sí me hago entender? Y es allí cuando los artistas se les pide que produzcan imágenes para después de la crisis, porque yo puedo pintar, inclusive en la Universidad Tecnológica, en el portal de la Universidad Tecnológica sacaron una entrevista de una chica, creo que ella también estaba estudiando la maestría, no sé, yo creo que la tuve ella estudiante en el pregrado, que ella, digamos, le hicieron la nota periodística porque había pintado el retrato de Lucas Villa, y yo me puse a pensar, qué tristeza, qué cosa tan triste es eso, parece, que digamos, que le hagan la nota periodística a esta estudiante imberbe, me imagino que imberbe en muchos terrenos, pero imberbe conceptualmente también, creyendo que por representar la imagen de Lucas Villa, pues ella estaba siendo subversiva, estaba tratando de transformar la memoria, estaba tratando de generar crisis, caos, generar transformaciones, cambios en la sociedad. No, simplemente es un objeto. Objetualizaron y usaron otra vez la imagen de la víctima para volverla a revictimizar. Es decir, son como unas especies de vampiros. Yo diría que son unos vampiros que chupan la sangre de las víctimas y las vuelven a chupar otra vez y otra vez para presentarnos por enésima vez la misma imagen que ya no significa nada, que ya está completamente vacía por el exceso y el abuso digamos, en la anotación, ¿sí? Entonces yo pienso que deberían haberle hecho entrevistas a personas que se dedicaron a generar su cuerpo de obra independiente de comprometerla con la reacción inmediata de una imagen que está, digamos, muy comprometida con lo cotidiano. Fíjese, ahora, ¿por qué no hacen eso? O sea, porque ya después de que pasó todo ese acontecimiento, ¿por qué no siguieron haciendo entonces las imágenes de Lucas Villa y por qué no siguieron otra vez construyendo como toda esa iconografía
de héroe, porque prácticamente elevaron la imagen de un muchacho que estudiaba o que trabajaba en la universidad o hacía ambas cosas en la universidad Ujú. a categoría de héroe. No digo que Sí, no sea héroe, ahora todos somos héroes. Cualquier sí, persona ahora, esa heroicidad ya dejó de ser una cosa de los militares o los guerrilleros o los sí, paramilitares que también tenían sus propios héroes. Ahora la heroicidad es una cuestión de, como yo diría, eh, como de, como de actitud también, sí, como actitud de vida. Es decir, si usted es un barrendero, usted es un héroe. Si usted es un artista, usted es un héroe. Ahora todos tenemos un poco de responsabilidad de heroicidad allí por el simple hecho de querer hacer. Entonces, bueno, pensando un poco en los compromisos de las imágenes y pensando mucho acerca de qué es lo que usted tiene que producir como obra para después de la crisis, a mí me parece que uno tiene que apostarle a la civilización. Es decir, no tiene que apostarle a sumergirse más dentro de toda esta podredumbre y toda esta vulgaridad, ¿sí? Sino que uno tiene que más bien es buscar la orilla, una orilla de salvamento, alejarse de lo vulgar, que es el río donde la mayoría de nosotros vive, ¿sí? Es un río pues lleno de publicaciones, es un río lleno de cosas que la gente quiere decir o quiere participar. Es ese caldo ahí en el cual todos vamos flotando. La idea del arte es sacarlo a uno de ese río de mediocridad y de vulgaridad y llevarlo a una orilla de diferenciación ética. No tiene que diferenciarse éticamente, porque los que logramos salir a las orillas estamos buscando ir a unos desiertos lejos de lo vulgar, unos desiertos donde uno mismo se cultiva, unos desiertos digamos así, de retiro, casi que espiritual, ¿sí? Y si usted se da cuenta, Julián y compañeros, esos desiertos a los que yo me remito, esos desiertos están llenísimos. Ya la idea de desierto como algo que ya no es una falacia, es una mentira. Ahora la gente está sedienta del retiro, está sedienta de hacer diferenciaciones éticas en todo. Yo ya no soy igual que el otro, yo ya soy de esto, yo ya soy de aquello. Yo me diferencio éticamente del resto, de lo vulgar, porque me alejo del ruido, por ejemplo, me alejo de las personas ruidosas, entonces yo tengo una diferenciación ética, porque me cultivo, porque escucho festivales como el acto, entonces me alejo, ¿sí? Y sí, me sumerjo en un desierto de diferenciación. Pero esos lugares, Julián, están llenísimos de gente. sí, Uno no lo cree, pero sí, todos estamos buscando en el desierto de las artes, en ese desierto de autorreconocimiento y de, no sé, como de espacio de tranquilidad. Y así como usted lo está buscando, lo estamos buscando muchos y están llenos. ¿Cuál es la función de retirarse del desierto, Julián? ¿Cuál es la función de retirarse uno del desierto? Es no quedarse a vivir allá, como hacían los anacoretas, ¿cierto? El anacoreta o el anacoretismo significa que la persona, consciente de la vulgaridad en la cual está sumido, se va y se retira a un desierto y en el desierto se purifica, porque obviamente está alejado de todos esos elementos convulsos y esos elementos de contaminación. Entonces la persona sola allá hace como una especie de limpia, de retiro. ¿Para qué? Para vivir paz en paz, para acercarse al Dios o para acercarse como a lo verdadero, digamos. ¿Cuál es la diferencia con el nuevo anacoretismo? Los nuevos anacoretas contemporáneos que somos nosotros. Pero nosotros nos retiramos a esos desiertos de diferenciación ética, es para volver otra vez a sumergirnos dentro del río de lo vulgar. Esa es una de las condiciones y es una de las obligaciones y los compromisos políticos que se adquiere cuando uno está subido en esa cuerda floja. Entonces, si uno regresa y se sumerge otra vez dentro de ese río de lo vulgar, se sumerge con una función, con un objetivo muy claro. ¿Cuál es? Salvar a otros. Julián, es salvar a otros. Si yo regreso y me sumerjo en lo vulgar,
no es para convertirme otra vez en vulgar, sino es para salvar a otros de esa vulgaridad y poderles decir y sugerir que hay otra posibilidad de ser, que no es esa, sino es otra. Entonces, eso es lo que ha pasado con los estallidos sociales. El arte se ha funcionado como una válvula de escape, como una válvula en la cual nosotros podemos retirarnos de tanta contaminación. Es decir, al Estado que tanto odiamos, al Estado le conviene siempre generar programas de estrés, porque gracias a los programas de estrés es que puede mantener a las personas dentro de su propio dominio. Es decir, si no hay programa de estrés, no hay dominio. Se necesita generar noticias a diario y que cambien constantemente, porque las noticias a diario producen programas de estrés y esos programas de estrés hacen que las personas actúen como masa. Entonces, si ayer era el fútbol porque ese huevón del arquero marica ese se dejó meter esos goles, pues entonces eso genera un programa de estrés. Y todos estamos hablando y estamos pensando en ese sentimiento como de frustración y que ya rápidamente se abandona porque ya mañana, ya hoy es el otro partido, o ya esta mañana ya hubo otra masacre. Y hace 2 días entonces los colombianos se bajaron al presidente de Haití. O sea, cada noticia está articulada dentro del programa de manipulación de las personas. Eso es decir, los gobiernos necesitan programas de estrés para mantenerse en donde están. Si no tuvieran esos programas de estrés, pues la gente simplemente no, empezaría a actuar de manera individual y no grupal. Y a lo que le interesa a los gobiernos es que se colectivice el estrés para poderlo manejar de alguna manera. ¿Sí? Y eso ha pasado no solamente ahora, eso, si usted mira, digamos, el comportamiento de la Roma imperial en la época de los emperadores, de los césares, ahí se ve claramente, o sea, hay que manejar a las personas dentro de una zona de confluencia para que el programa de estrés funcione. ¿Sí? Cuando usted se mete en la búsqueda de su propio desierto, usted se aleja inmediatamente, se va alejando inmediatamente de esos problemas de estrés. Y es allí cuando usted se siente más liberado, se siente feliz, se siente independiente, siente que está, digamos, está generando pensamiento discursivo, pensamiento convulso, profundo, ¿sí? Pero si no, entonces usted es alguien simple, alguien superficial, en el cual es fácilmente manipulable y alienable. Usted es un ser alienable. ¿Por qué? Porque actúa como actúa la masa y la masa no piensa. Eso de Ortega y Gasset se sabe. O sea. Bien. Sí, hola. Dale, cuidado. Gracias, maestro. Ya llevamos 1 hora y 27 minutos pues acá hablando. Para las personas que están ahí conectadas. Ir concluyendo, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, para concluir, los voy a seguir dejando con Salamanca para que no se desconecten. Siga, profe. Yo creo que me ibas a hacer otra pregunta. De pronto algún compañero que está conectado quiere. Es que apenas tenemos, pues en el momento apenas tenemos 2 personas conectadas y una persona que dijo que brutal. No tenemos como nadie. Para decirle respecto a eso, Julián, Sí. respecto al estrés de las conexiones, yo también tengo que decirle algo y con eso creo que podemos ir ya concluyendo esta llamada. Es que resulta, que las personas que organizan cosas como tú, que organizas el laptop y que te esfuerzas por tener unos públicos y tener, digamos, afluencia de personas que te escuchen y que te sigan, de repente están pensando siempre como en términos de lo que pudo haber sido y no fue. ¿Sí? Ay, qué chévere una entrevista con Salamanca y qué chévere que se hubieran conectado 1000 personas y que todos hubieran escuchado estas cosas. Pero que mira, no pasó, apenas se conectaron Sí. 2 personas, 3 personitas, qué pesar.
No, eso es una visión totalmente, eso es una visión totalmente equivocada de la gestión. ¿Por Sí. qué? Porque en estas cosas de invitar invitar a otros a participar, se trabaja con lo que hay, Julián. No se Ujú. trabaja pensando con lo que no llegó. Lo que no llegó no sirve. Se trabaja con lo que hay, con lo que existe en el momento. Si el evento era para 50 personas y llegaron dos, pues el evento no es para 50 personas, Julián, el evento es para dos personas. Y eso hay que Excelente. tenerlo muy claro, esto hay que tenerlo muy claro desde siempre, Julián, porque uno como gestor, y yo lo digo porque yo gestiono varias cosas, gestiono el muro líquido, gestiono jardín de artista y otras cosas, uno no puede estar pensando en lo que no fue, en lo que no pasó, porque entonces usted está, primero que está subestimando a las personas que están allí, a Sí, los que sí se dieron la pela y a los que sí están escuchando esta verborrea, ¿sí? sí. A los que se dieron la pela de estar ahí y estar presentes, los está subestimando, como diciendo, oiga, ustedes están más fritos que los que no vinieron porque ustedes vinieron. No, al contrario, el evento no era para 40, Julián, el evento era para los que están, para los Sí, que estamos. sí, sí, sí. Y en ese sentido es algo muy liberador, Total. porque uno siempre está pensando en que no tengo éxito porque no vinieron. No, Sí, no. La relación se crea es con los que están y el evento es para los que están. Bueno, eso por un lado. Y sí, por otro lado, ya para concluir, a mí sí me gustaría hablar acerca de la sí. festivización. Usted me entiende que cuando digo festivización o festivización, es que yo estoy en contra de los festivales, Julián, mire qué cosa tan curiosa, y estoy aquí aportándole a usted a un festival. Sí, Estoy en contra de los festivales por lo siguiente, sí, porque es que resulta que también hay un abuso de los festivales. Ahora todo tiene que ver con festivales, ¿sí? sí. Entonces los festivales empiezan a perder también como su misma categoría y como su misma noción de festivización De o de festividad. festivación, Sí, de festividad. Empiezan a perder como toda esa naturaleza. Si todo se convierte en un festival, pues entonces ¿de qué festividad y qué categoría de festival estamos hablando nosotros? Si efectivamente esto es un festival o efectivamente esto es una bienal o esto es un evento que ocurre cada año, pero ¿qué condiciones tiene un evento para hacer un festival? ¿O qué condiciones ajá. tiene un evento para hacer una bienal? ¿O qué condiciones tiene un evento para hacer una muestra de video? ¿Sí? Ujú. Hay que pensarse mucho y hay que reflexionar de manera crítica acerca de las palabras que nosotros utilizamos para nombrar lo que hacemos. Ujú. Y también hay que frenar esa idea de tratar de poner en festival todo lo que se hace. Mire, hace poquito, bueno, ese año pasado, no, eso fue el año pasado, el decano de la Facultad de las Artes y Humanidades, que es nuevo, ¿cierto? Que es un profesor de idiomas que ahora es decano, mm, pues él preguntó a algunos profesores acerca de qué hacer como dentro de las políticas de la decanatura para que se conociera mejor la facultad en el medio externo, etcétera, 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 todo eso que hacen los tecnócratas, ¿no? Ujú. Y de repente los estudiantes de escultura, de programa de artes visuales, ellos habían hecho un festival de escultura otra vez con el idea del festival haya metido allá esa cosa viciosa del festival que no se entiende efectivamente si eso no es, porque un festival me imagino que es algo que es más bien como representativo, que tiene Claro. unas financiaciones, que tiene una programación especial, que debe tener como la idea de lo festivo, y de lo festivo, de la celebración, como de algo grandilocuente que está ocurriendo y que merece la pena, así como un festival del joropo, una cosa así que Ujú. explore y que sí. Sí. Eh, ellos querían hacer algo así y le pusieron el nombre equivocadamente de festival. Este señor decano el señor decano lo que hizo fue aprovecharse un poco de la situación y generar como el Festival de las Bellas Artes y Humanidades, que resultó ser un fiasco porque en realidad pues eso no tenía ningún carácter de festival ni de festivalización, sino que era un evento estudiantil.
que ágilmente fue, digamos, aprovechado por la gestión de un académico, digamos, en plan administrativo. Todo eso para decir que se ha llegado como a una especie de agotamiento de la misma idea del festival. Yo no sé si eso pasa con tu festival, si es que es tu festival, qué es lo que tú eh, celebras como algo festivo. O sea, aquí, ¿cuál es el origen de eso? ¿Sí? En ese sentido, sí hay que buscarle la parte original de las cosas, la original como el origen de las cosas. ¿Qué es lo que promueve tanta fiesta dentro de tu evento? O sea, ¿cuál es como la sinergia, como el movimiento telúrico, como el movimiento transformador, geodésico que está como atravesando todo, para que no quede otra vez como en una idea vacía de festival, ¿no? Eso es lo Claro, que yo digo, de manera pues muy respetuosa y muy crítica también. claro, no, evidentemente la tomo con oídos abiertos, maestro. La cuestión es esa, que lo que usted está diciendo, que se transforma, digamos, las palabras y se le pierde sentido, digamos, a la palabra festivo, sino que en este caso funciona más como una especie como de canal. Pero claro, evidentemente todas esas cuestiones que usted está diciendo, yo las estoy reflexionando y las he vivido en carne propia porque bueno, es algo que surgió, ¿cierto? Porque surge, no sé, o sea, y la idea también, eso que lo que estamos haciendo hoy es evidentemente como la muestra de que no solo es una fiesta, sino que también hay algo de qué hablar, hay cosas que decir y hay cosas que escuchar y hay mucho que aprender. Entonces me parece genial lo que usted está diciendo y claro, maestro, es que esa es la idea que usted diga su, exprese y comente eh, en este espacio. Sí, Julián, muchas gracias de todas maneras por la invitación. Espero que las personas que quieran comunicarse conmigo pues se sientan libres pues, de hacerlo. Tengo para ofrecerles mis espacios de exhibición, el muro líquido, Jardín. Tengo también para comentarles que tenemos grupos de pintores que pintamos al aire libre, se llaman Los Inmodernos, que está el semillero de Sidepu allí otra vez, digamos, se resiste también a estos tiempos, etcétera, etcétera. O sea, mi función también quería comentar algo como para Sí. es con relación a, a la idea de la libertad y el ser artista. Porque es que resulta que se ha pensado mucho que ser artista significa ser libre, ¿sí? Y cuando uno piensa en la libertad en esos términos, pues entonces el artista es una persona que está prácticamente desconectado de toda, digamos, de toda eh, funcionalidad institucional. Y el ser artista pues, implica tener una institución, ni estar sujeto, digamos, a las leyes del libre mercado o, o al capital, ¿sí? Sí. Sino que el ser artista en esos términos es una persona casi que como un salvaje, ¿cierto? Que va existiendo sin tener ningún tipo de obligaciones ni de derechos ni reclamos frente a cómo el mundo funciona. En mi caso, yo pienso que digamos, que eso es equivocado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo sí me ubico como un artista académico. Yo soy un artista académico. Porque y no tengo ningún tipo, digamos, de reparo ni tengo una actitud vergonzante frente al hecho de que yo me gano la vida siendo profesor, porque muchos artistas, digamos, se presentan en las redes y ante el mundo se presentan como artistas libres que no tienen, digamos, ningún tipo de vinculaciones más allá del hecho de hacer arte y ocultan todo el tiempo que son profesores de colegio nombrados por el magisterio, Sí. o ocultan el hecho de que son profesores sobre cátedra aquí en la Universidad Libre, o que son O obra ocultan, cátedra sí. en Antonio Nariño, o que se dedican a asesorar a esa Secretaría de Cultura tan mediocre que tenemos acá en Pereira, o que se dedican a dar cursitos ahí mismo
digamos, en esos entramados de lo institucional. Sí, No, en el caso mío yo acepto que yo soy un artista académico, es sí, decir, mientras hago mi actividad académica, sí, fortalezco mi actividad como artista. Y mientras hago mi actividad como artista, fortalezco también mi actividad como académico. sí, Y no vivo en contradicciones. sí, Ni tengo vergüenza ni pena de decir a los demás que yo me gano la vida dando clases. bien, Que yo excelente, no me gano maestro. la vida vendiendo obras de arte. Yo no me gano la vida vendiendo obras de arte. No soy artista de galería. Mis personajes atacan las instituciones de arte todo el tiempo, atacan el museo, atacan la academia, atacan las galerías. Y sin embargo, yo soy un, un funcionario público Sí, que vive su función como docente dentro de una institución pública. Y como funcionario público, yo tengo unas obligaciones de transmisión muy particulares y precisas. ok, Eso como para concluir, agradeciéndole a Julián por el espacio y quedando pendiente pues de cualquier tipo de contacto futuro. listo, maestro, muchas gracias. Es un placer escucharlo. La verdad, muy nutritiva la conversación. Y gracias pues por el llamado pues por recibir el llamado que le estoy haciendo. Y evidentemente usted pues lo tenemos en cuenta por muchas cosas. Es muy bienvenido en el canal y en el festival. Entonces, maestro, muchas gracias. Un saludo, un abrazo y hasta la próxima. ¿Listo? Hasta la próxima, amigos. Chao. Listo, maestro, chao. Bueno, gente, para todos los que lo vieron en vivo y para las personas que lo van a ver, esto fue Neón y Oscar Salamanca, aquí en este nuevo espacio pues que estamos abriendo a través del Festival Laptop. Entonces, pues si ustedes quieren, están cordialmente invitados a participar, están cordialmente invitados a hablar, a preguntar, porque pues esa es la idea. Entonces, un abrazo, hasta acá llega la transmisión, nos vemos, un saludito, chao.